Cap 5. Gracias yo, Yuto Sano, tengo 4 personas con las que el destino me ha prometido un vínculo. Suena como un pensamiento típico de alguien en plena etapa de Chu Nibyu, que cualquiera descartaría como locura, pero desde que tengo uso de razón lo he sentido vagamente. Aunque no conozco su rostro ni su nombre, siento que lo sé todo. Esa sensación empezó a manifestarse lentamente en la realidad desde que conocí a mi amiga de la infancia, Satsuki. Cuando Satsuki estaba en la primaria, curiosamente podía ver, como en una visión, cómo sería ella al crecer y convertirse en una estudiante de preparatoria. Su cabello corto color rosa se transformaría en una hermosa cabellera larga que caía como una lluvia de pétalos de cerezo, y me miraba con una sonrisa capaz de encantar a cualquiera. Pero, sobre todo, su cuerpo, ya formado, me hacía sentir desde niño que esta chica era excepcional. Ese fue el momento en que pude identificar a la primera de las personas del destino que había estado cubierta por una bruma en mi interior. No debía dejarla ir. Algo parecido a un instinto de supervivencia impulsado por una obsesión me movía, y las ruedas del destino comenzaron a girar cuando ingresé a la preparatoria. Reine Kitagawa, Tsunananjo, Shino Shinonome. En ese instante se reunieron todas las mujeres del destino. Cuando estaba en primer año de preparatoria, comencé a moverme para conquistar a todas estas chicas, pero, aunque fui yo quien actuó directamente, esas chicas pisotearon mi buena voluntad. No me quedó otra que centrarme en Satsuki. Dicen que quien persigue 2 conejos no atrapa ninguna, pero primero haría de Satsuki mía. Después vería qué hacer con las demás. Decía algo de querer convertirse en Ai del Grevure, pero, sinceramente, pensé, haz lo que quieras. Si quería hacerlo, que lo hiciera. No era algo que fuera a restringir. Además, tenía la intuición de que un punto de inflexión para mí ocurriría en segundo año de preparatoria. Y cuando por fin llegué a segundo año y traté de desarrollar mi relación con las 4, no hubo ningún cambio. Mi buena voluntad fue nuevamente pisoteada. Aún hoy, recordarlo me enfurece. Hablando de eso, había un map que intentaba acercarse a las 4 que al día siguiente ni siquiera lo recordaran. Era ridículo. Lamentablemente, no recuerdo su rostro, pero solo pensar en esa patética imagen me hizo sentir un pequeño alivio. Creo que mi relación con ellas comenzó a cambiar cuando empezaron a ser llamadas las Sio Bijin, y, de alguna manera, mi popularidad entre las Sio Bijin aumentó. Comenzaron a hablarme de manera más amistosa. A veces me agradecían por cosas que no había hecho o me encontraba con grandes sumas de dinero depositadas en mi cuenta, cosas extrañas, pero yo estaba seguro de algo. Este mundo gira en torno a mí, y Dios parece estar intentando unir a Yuto Sano con las Sio Bijin. Me di cuenta de que mi intermediario aumentaba mi popularidad. Más aún, creaba situaciones convenientes para mí. Mi predicción fue correcta. Sin hacer prácticamente nada, al llegar a tercer año, había conquistado a todas las Sio Bijin. Por cierto, a ese intermediario lo llamo Santa Claus. No sé cómo se ve ni cuál es su voz, pero le puse un nombre que parecía apropiado. Sin embargo, había un problema. Las Sio Bijin no se llevaban bien entre sí. Era una manifestación de su deseo de poseerme exclusivamente, pero resultaba extremadamente molesto. Cualquier consulta o asunto serio lo dejaba pasar, y el resto lo dejaba en manos de Santa Claus. Aún así, en los momentos realmente importantes, no sirve para nada. Cuando pusiera en espera las confesiones de las Sio Bijin, mi intención era darles tiempo, para que se conocieran mejor entre ellas. Si tenían tiempo hasta la ceremonia de graduación, normalmente se llevarían bien, incluso si solo las Sio Bijin no podían lograrlo. Confiaba en que Santa Claus arreglaría la situación de alguna manera. Pero cuando llegó la graduación, Satsuki salió con que tenía que elegir a una sola. Me cansó que, después de tanto tiempo, Satsuki no entendiera mi intención. Por eso propuse que fueran mis amigas con derecho para que pudieran conocer lo bueno de cada una. Y, aún así, a mitad de la conversación, me dio la espalda. Nunca pensé que me rechazaría, así que me quedé atónito, pero enseguida pensé en salir a alcanzarla. Sin embargo, un estudiante de nuestra preparatoria fue atropellado frente a Satsuki, y eso lo hizo imposible. Si vas a tener un accidente, al menos no me causes problemas a mí. Hizo algo innecesario, pero ya estaba confirmado que iría a la misma universidad que las Sio Bijin. Conquistar a las 4 era solo cuestión de tiempo.
Aún así, había algo que me molestaba. Reine, tampoco me mandes mensajes inútiles, de verdad. Pensando que ella había aceptado mi propuesta y emocionándome un poco, resultaba que solo eran comprobaciones sin importancia. Normalmente habría sentido y participado en la conversación, pero quería cortar rápido para seguir con el juego, así que simplemente dije los hechos tal como eran. De todos modos, Santa Claus se encargaría de algo, pero que ni siquiera aparezca como leído, eso sí que es raro. Mientras pensaba así, finalmente llegó el día de la ceremonia de ingreso. Desde aquel día, no había tenido ningún contacto de las 4, así que decidí escribirles, pero ni siquiera se marcó como leído. No me quedó otra que pensar en ir a la universidad solo con Satsuki y fui a recogerla a su casa, pero no había nadie. El cielo estaba teñido de un azul suave, y como invitadas por la brisa ligera, los pétalos de cerezo flotaban lentamente en el aire. La ceremonia de ingreso era, contando desde el kinder, la quinta que vivía. Ese número no tenía un significado especial, pero Satsuki siempre estaba a mi lado. ¿Qué estarán haciendo esas chicas? La ceremonia de ingreso de la Universidad de Artes Liberales se realiza por facultad, en el salón conmemorativo del centenario de la universidad. De todos modos, no podía asistir a la ceremonia con las 4, así que mientras tuviera que ser así, simplemente era así. Sin embargo, no podía evitar sentirme algo insatisfecho. Al entrar al salón conmemorativo y abrir las grandes puertas, se desplegaba un espacio amplio. El hall, con desniveles, estaba diseñado para dar una sensación única de profundidad y dinamismo. En el centro había un escenario, como si fuera una especie de platea para el público. Llegar a un lugar así me hizo sentir de manera profunda que ahora era un estudiante universitario. Al entrar, nos indicaron que ocupáramos los asientos desde adelante, así que me senté. Al mirar a mi alrededor, los nuevos alumnos, ataviados con trajes que les quedaban grandes, conversaban con sus compañeros de asiento. Quizás era momento de hacer amigos dentro de la facultad. En la preparatoria, no había tenido amigos verdaderos. Debido a que estaba rodeado por las Sio Virgin, despertaba la envidia de los chicos. Eso trajo, como consecuencia, que no tuviera amigos. La envidia de alguien que no es popular es una de las cosas más feas que existen. De hecho, me alegraba haber podido eliminar a ese tipo de personas de mi entorno. Afortunadamente, la Universidad de Artes Liberales es de las más exigentes de la preparatoria en la que estuve. Deben existir personas con las que pueda aprender en igualdad de condiciones. Por ahora, debería hablar con ese chico tímido de lentes que está a mi lado, justo cuando iba a hacerlo. Por favor, déjenme asistir a la ceremonia de ingreso solo. Un ruego que sonaba casi como un grito resonó en el hall. Como es un lugar donde también se hacen conciertos o coros, la voz se propagó por todo el espacio. Diamante Negro naipes, no puedes ir solo en silla de ruedas. Además, tu mano derecha ya está limitada. Si nosotras no te ayudamos, no podrás moverte por tu cuenta. No, no hay problema, mientras sea solo para moverse dentro del edificio, es totalmente accesible y no es tan incómodo. Y si se complica, le pediré ayuda al personal administrativo. ¿Por qué dices que pedirías ayuda al personal administrativo en vez de a nosotras? ¿Por qué acaso ya no nos necesitas? Si hay algo en lo que no cumplimos, lo arreglaremos, no nos deseches. No, no es eso. Es solo que, si estoy con ustedes, tan hermosas, voy a llamar muchísimo la atención. Yo solo quiero una vida universitaria tranquila y pacífica. Entonces, en la vida universitaria que imaginas, Satoshi-kun, nosotras no existimos, ¿verdad? Oigan, chicas, acabo de verlo en el tablón de anuncios, hay un lugar llamado Estanque de la Sangre. Parece perfecto para saltar, ¿cierto? No caigas tan fácilmente en la oscuridad. Está bien, quédense conmigo todo lo que quieran. No te esfuerces demasiado. Vámonos, chicas. Espera un momento. Me di cuenta de que, después de todo, soy tímido y estuve 3 años sin amigos, así que no puedo hablar con el personal administrativo. De verdad, necesito que ustedes, con quienes ya estoy acostumbrado y familiarizado, estén conmigo. De verdad, no estoy mintiendo. Miren mis ojos, ¿acaso parece que miento? Cierto, Satoshi-kun, no tienes amigos, lo siento, me precipité. Eso es lo que importa. Diamante Negro naipe. Sin darse cuenta, la voz del chico resonó en todo el hall. Lamentablemente, su condición de solitario se hizo conocida dentro de la facultad,
provocando algunas risitas. Parecía que estaba hablando con alguien, pero no se escuchaba la otra voz. Honestamente, no me interesaba. Más bien, quería ver si era adecuado hacerme amigo de la persona a mi lado, o al menos eso pensaba, pero él estaba mirando hacia atrás. Al observar con más cuidado, noté que otros estudiantes de la facultad también lo hacían. Cuando miré hacia allá, vi a 4 chicas, abrazando a un chico en silla de ruedas cerca de la entrada del hall. ¡Qué escena tan irritante! Normalmente, yo era del lado que creaba harems, así que no me molestaba tanto, pero cuando personas desconocidas hacen eso, realmente enfurece. La próxima vez que vaya a coquetear, tendré que medir el momento y el lugar. No soy un simple map cualquiera, así que me giré hacia el escenario. Aléjense, Satsuki, Reine y Suna, no se peguen tanto, y tú, Shinou, no entierres tu cara en mi regazo. Al reaccionar de manera reflejo al escuchar sus nombres y mirar, la escena que se desplegaba era inaceptable. Miss Seo Bijin, estaban cuidando con dedicación a un solitario desconocido en silla de ruedas. Las 4 se entregaban a sus palabras y reían genuinamente, disfrutando el momento. Mi corazón dio un salto con un retardo de un latido. Basta. Me levanté reflejamente, listo para acercarme, pero el hall se oscureció. Ahora que comenzaba la ceremonia de ingreso, no podía arruinar mi vida universitaria como él. Me senté de nuevo en la silla con resignación, pero inconscientemente apreté los puños, sintiendo que el corazón se me clavaba en las palmas. ¿Qué demonios está pasando? Que no respondieran a mis mensajes, que no se dejaran ver durante todas las vacaciones de primavera. Y, sobre todo, ¿quién demonios era ese tipo? Diamante negro naipes, oye, quítate. Cuando terminó la ceremonia de ingreso, no podía quedarme quieto y corrí inmediatamente hacia la parte trasera del hall. Pero ya no había rastro de ellos, así que abrí de golpe las puertas de salida del hall y salí al exterior del salón conmemorativo. Maldita sea, ¿a dónde se fueron? Ni sombra ni rastro. Ya sé, el teléfono. Debían llevar el smartphone consigo. Metí las manos en ambos bolsillos, el smartphone se enganchó, pero lo saqué a la fuerza. Satsuki, la señal no funciona. Sully no tenía smartphone, ¿verdad? Y Reine, Chino, ¿qué demonios está pasando? Maldita sea. Pateé el bote de basura al lado de la máquina expendedora más cercana, y varias botellas de plástico cayeron derramadas. En momentos como este es cuando debería aparecer Santa Claus, porque siempre desaparece justo cuando más se le necesita. Intenté calmarme respirando profundamente, pero fue contraproducente. Con cada inhalación, lo que crecía en mi pecho no era otra cosa que frustración y la ira hacia esa presencia desconocida. ¿Qué demonios está pasando? Diamante negro naipes, estuvo aburrido, ¿no es así? Fufu, los actos ceremoniales son así, ya sabes. Si era así, habría sido mejor que no me hubieran seguido. No lo dije en voz alta para no caer en la oscuridad, pero lo refunfuñé en mi mente. Aún así, al recordar la ceremonia de ingreso, pensar en ir mañana a clases me llenaba de verdadero desánimo. Solo quería un tiempo a solas, pero ¿por qué tenía que pasar por algo tan terrible? Después de calmar a Satsuki y las demás, miré la situación con más objetividad y me di cuenta de que todos los demás nuevos estudiantes me estaban observando al mismo tiempo. Sus miradas estaban cargadas de pena por ver algo lamentable y de celos hacia mí por estar abrazado por las Seo Bijin. Fue entonces cuando comprendí mi situación. Es decir, me habían puesto la peor etiqueta posible, un maldito que hace llorar a chicas hermosas, que se autodenominaba solitario en la preparatoria. Se acabó la vida universitaria. Al menos, seguir empezando en negativo no había cambiado. Quería unirme a las comidas y salidas que probablemente habría después de la ceremonia de ingreso para recuperar algo de honor, pero con mi estado físico solo haría que se preocuparan por mí y, sobre todo, las 4 de atrás me daban miedo. Ya llegaron los que solo buscan conocer gente. Con Satoshi-kun que cuidar, no necesitamos eso. Pero, ¿de dónde se filtraron sus contactos? Sí, a mí también. No quiero lidiar con monos en celo. Como era de esperar, Satsuki y Reine estaban igual. Suna y Shinou también miraban sus smartphones con caras de fastidio. Especialmente Suna, que acababa de estrenar su smartphone, y ya estaba a punto de querer tirarlo. Aun siendo un día especial, todo eran comentarios oscuros. Como esa dinámica no era buena, decidí hacer una propuesta. Bueno, dejando eso de lado, ¿qué tal si hacemos una celebración de ingreso en mi casa?
podemos pedir comida a domicilio o algo así. Aunque dije, mi casa, en realidad las 4 se habían mudado al departamento contiguo al mío. Era increíble la coincidencia de que hubiera 4 departamentos libres justo al lado. Entonces, se iluminó el ambiente. Genial, hagámoslo. En ese caso, ¿quieres que traigamos algo desde casa? Si comieras eso todos los días, tu lengua se volvería loca. Si mejor usemos nuestro propio dinero de bolsillo y hagamos cosas normales de universitarios. Estoy de acuerdo con lo que dice Suna. Si cada quien pone su parte y lo pagamos a la mitad, se siente más como algo de universitarios, ¿no es así? Eso también tiene sentido. Siempre quise probar eso de pagar a la mitad, así que es perfecto. Así que eso es lo que quieres hacer. Shinou se veía emocionada, pero como siempre, los ricos tienen una percepción un poco rara. Bueno, al menos se disipó la atmósfera sombría, así que está bien. Por cierto, ¿dónde habrá quedado mi diario? Tampoco estaba en mi departamento. Diamante Negro naipes desde la parte trasera, mirando los aburridos discursos del rector, los decanos y demás autoridades. Parecía que solo la mitad de los estudiantes los escuchaba en serio. Satoshi-kun estaba prestando atención, y nosotras lo espiábamos discretamente sin que se diera cuenta. Eso, en serio, me parecía algo muy lindo. Fufu. En medio del silencio y la oscuridad, de repente, 4 pequeñas luces aparecieron flotando. Grupo Sio, Suna, no me gusta, ese inútil nos ha encontrado. Shinou, sí, siento ganas de volver a casa de Satoshi-san y llorar. Satsuki, más que eso, ¿vieron esa cara? Reine, fufufu, Satsuki, para, risas. Recordarlo y tratar de no reírme es tan difícil, risas. Shinou, así es, jaja. Suna, yo lo encuentro asqueroso, la verdad, hasta cuando seguirá creyendo que somos suyas. Satsuki, Suna, controla tu intención de matarlo. ¿No ves que la silla de ruedas está gritando? Suna, perdón. Shinou, ya va siendo hora de entrar en el tema principal. Que se haya descubierto que estamos con Satoshi-san significa que, Reine, primero que nada, sin duda, él intentará acercarse a Setouchi desde su lado. Suna, tratemos de estar con él lo más posible. Por suerte, la facultad de Satoshi-kun es enorme, así que, aunque nos coláramos, probablemente no nos notarían. Satsuki, pero ya sabes cómo es, seguro aprovechará cualquier descuido para involucrarse con nosotras. Shinou, exactamente, más bien, parece que se acercará precisamente porque estamos ahí. Suna, qué molestia, le he hecho insecticida. Reine, eso molestaría a los demás. Suna, sí. Satsuki, por ahora, solo nos queda observar cómo actúa. Shinou, así es. Si intenta hacernos algún daño. Satsuki, Shinou, también tendrás que aguantar, ¿ok? Ya que habíamos decidido cómo lidiar con el diamante negro naipes, yo pertenezco a la Facultad de Economía de la Universidad de Educación General. La razón por la que elegí economía siempre ha sido un sueño mío, incluso desde mi vida pasada. Tal vez porque es útil para conseguir empleo, o porque de alguna manera estudiarla me parecía algo impresionante, o quizás por ambas razones. De cualquier modo, lo que entendí pronto es que la Facultad de Economía es completamente de ciencias duras. Hay cosas como matemáticas 3 que los estudiantes de universidades privadas de letras jamás podrían manejar, pero tristemente, los ENSA son economistas con formación científica, así que asumen que los estudiantes entrantes también son de ciencias. Después de todo, más de la mitad de las clases son de matemáticas. Realmente me pregunto cómo sobrevivirán los estudiantes que son puramente de letras. Es extraño y no puedo evitar sentir curiosidad, pero ahora mismo no me importa lo que hagan los demás, lo mío es lo mío. Aula 201 del edificio 5 Oeste. La Facultad de Economía es la más grande de la universidad en cuanto a número de estudiantes. Durante el primer año, solemos tener clases con muchísimos alumnos, así que la mayoría de las lecciones se imparten en auditorios grandes. Cuando entré al auditorio, similar a la ceremonia de ingreso, lo primero que me abrumó fue su inmensidad. El techo alto estaba equipado con luces complejas y una luz suave envolvía todo el espacio. En el centro del auditorio, los asientos estaban dispuestos en escalones, con largas mesas. En cada nivel, la veta de la madera de las mesas, aunque antigua, contaba la historia de varias décadas. En el estrado había altavoces y un proyector instalados, y la pantalla estaba colocada casi en el techo, como si observara a los estudiantes desde arriba. Me habría gustado emocionarme con el contraste con las clases de la preparatoria,
pero mi asiento estaba al frente. Quería ver todo desde la última fila, pero moverse con la silla de ruedas era complicado, así que tuve que desistir. Más importante era, en serio, ¿qué voy a hacer? No faltan motivos de preocupación. Por supuesto, se trata de las Tsi o Vigin. Si digo que quiero ir solo, terminaré provocando que caigan en la oscuridad, así que no puedo decirlo ni de broma, pero si las dejo actuar libremente, eso también sería un problema. Lo más reciente es la celebración tras la ceremonia de ingreso. Disfrutamos muchísimo el ambiente universitario, tomando de forma discreta el alcohol que compré para todos, algo muy propio de la vida universitaria. Sin embargo, lo verdaderamente difícil fue hacer que regresaran a sus departamentos después. Me propusieron ayudarme con el baño e incluso compartir la cama, y dentro de mí, la razón y el deseo lucharon sin tregua. Al final, la razón ganó y logré enviar a las 4 a sus departamentos, a la fuerza. Si aquel día hubiera sido el más caótico, podría recordarlo como un buen recuerdo, pero con esta rutina diaria, nunca tengo un momento de paz. Por ejemplo, moverse entre aulas dentro de la universidad. En la universidad no tienes una clase fija, así que en cada receso debes trasladarte a otra aula. En la secundaria también había cambio de aulas, pero era solo para materias prácticas o experimentos de ciencias. Básicamente pasabas la mayor parte del tiempo en tu propia clase. Por eso lo subestimé, pero en la universidad los cambios de aula son constantes. A veces hay que salir al exterior y trasladarse a otro edificio, lo que para mí, con la silla de ruedas, es un trabajo duro. Por suerte, alguien siempre viene a ayudarme durante los tiempos libres. Eso realmente me facilita la vida. Solo tengo que mostrar mi gratitud inclinándome y agradeciendo. Pero podrían dejar de hacer berrinches. Se quejan si intento separarme de ellas o insisten en que quieren asistir a clases conmigo. Los sensas, al ver que no podían controlarlas, a veces intervenían, pero ellas se peleaban, se volvían histéricas, y Shino incluso trató de usar su influencia para despedir a un sensa. Como resultado, las clases no avanzan, me exponen a miradas curiosas y me duele el estómago. Estar en el primer asiento solo intensifica esa sensación. No podía hacer amigos si realmente estaba en un aprieto. Si las 4 actuaran con mala intención, solo tendría que rechazarlas y listo, pero si su comportamiento venía de una banda de excesiva y de la culpa, no podía decirles nada. De verdad, qué bueno que estamos en distintas facultades. Mi único alivio era que estábamos en facultades diferentes. Satsuki estaba en Derecho, Reine en Literatura, Suna en Administración de Empresas y Shino en Ciencias Políticas. Gracias a eso, al menos podía disfrutar de un poco de tiempo a solas durante las clases. No me interesaban mucho los estudios, pero pensar que era un momento mío me daba tranquilidad. Dijeron que tenían algo que hacer durante el almuerzo. Aprovecharé para intentar hacer amigos. Sí, no tener contactos dentro de la facultad era demasiado duro. En la secundaria estaba bien, pero todo era tan diferente en la universidad que no podía hacerlo solo. Tristemente, la universidad es aún más implacable con los que no se mueven por sí mismos. Pensé que esta era mi última oportunidad y decidí esforzarme en hacer amigos. Pero todo esto pasa por culpa de esas chicas. Justo terminó la clase y sonó la campana de la hora del almuerzo. La gente salió formando largas filas desde el aula. Yo estaba sentado al frente, cerca de la salida, así que inevitablemente me cruzaría con ellos al salir. Pero cuando intentaba hablarles, me ignoraban y salían deprisa. Algunos incluso daban un rodeo solo para salir por la puerta trasera del aula. Aún habiendo pasado los 3 años de preparatoria siendo un solitario, mi capacidad de socializar ya estaba bastante debilitada, y este trato me golpeaba directo en el ánimo. Casi no quedaba nadie en el aula. Al menos quisiera tener, aunque sea un amigo. Dicho de manera cruda, no me quedaba más opción que buscar a algún compañero solitario y retraído. Los que habían fracasado en su debut universitario, seguramente, como yo, también querían amigos. Vamos, que cualquiera le hable, si es por comida, yo invito todos los días. Oye, ¿te puedo hablar un momento? Llegó. ¿Acaso mi deseo fue escuchado? Alguien me habló desde atrás. Desde que reencarné en este mundo, nunca he confiado en los dioses, pero esta vez voy a darles las gracias. Lo importante es la primera impresión. Si la primera impresión es mala, no hay manera de que me acepten como amigo. Y yo ya había metido la pata varias veces.
Era una situación crítica. Tenía que recibirlo con la mejor sonrisa posible. Ve buenos días, que, cuando me giré, allí estaba Yuto Sano, un enemigo jurado para mí, o mejor dicho, para nosotros, y mi cuerpo se congeló por completo. Claro, sabía que estaba en la misma facultad. En su momento me sorprendió, pero como Sano y yo no teníamos contacto directo, nunca pensé en relacionarme con él. Aún así, no podía evitar mirar de reojo y seguir ignorando su existencia. Mucho gusto, me llamo Yuto Sano. Sí, yo soy Setous Chirilla. Encantado de conocerte. Jaja, somos compañeros de clase, ¿verdad? No hace falta que uses el lenguaje formal. Entonces, no te preocupes. Jamás pensé que en este mundo la persona por la que siento los sentimientos más complicados me hablara directamente. Las emociones que había reprimido en lo más profundo de mi pecho surgieron de repente. Desde el punto de vista de Sano, era nuestra primera vez conociéndonos, así que tenía que aparentar calma. Pero mi corazón latía con fuerza y mi brazo derecho, que debería estar inmóvil, temblaba ligeramente. Al mirar a mi alrededor, el amplio auditorio parecía conspirar para dejarnos solos. Solo estábamos, Sano y yo. Normalmente, al ser hora de clases después del almuerzo, habría algunas personas más, pero ahora no había nadie. El espacio estaba inquietantemente silencioso. Vengo de una preparatoria poco conocida en la prefectura y no tenía con quién hablar. Justo estabas tú, así que decidí acercarme y saludarte. Fue Sano quien rompió el silencio, con una sonrisa amable que parecía decir que era fácil hablar con él. Por más sentimientos complejos que yo tuviera hacia él, Sano no sabía nada. Como se acercó de manera amistosa, yo también debía responderle con sinceridad. Qué coincidencia. Yo también vengo de la misma escuela. ¿En serio? ¿Fuiste un Ranin? No, fui estudiante regular. Vaya, nunca imaginé que habría otro compañero de la misma escuela. No había necesidad de ocultarlo, así que conté todo tal cual era, pero tenía que fingir que era solo una coincidencia, así que no podía relajarme, no podía cometer un error por saber demasiado. ¿Y esa herida, cómo te la hiciste? Bueno, me lastimé por un descuido. Jaja, justo antes de ingresar a la universidad. ¿Qué estoy haciendo? Vaya, mala suerte, ten cuidado. Gracias. Mientras esbozaba una sonrisa seca por mi autocrítica, me sorprendió que Sano se preocupara por mí. Ahora que lo pienso, siempre me había fijado solo en las heroínas, pero nunca me pregunté qué habría pasado con Sano después del mal final. Curiosamente, del Sano de ahora no percibo la desagradable sensación que sentía en la preparatoria. Quizás, como protagonista estuvo expuesto a la fuerza coercitiva del mundo, y fue empujado hacia el mal final. Surgió la duda de si se volvió extraño por la influencia de esa fuerza coercitiva del mundo. En primer lugar, acercarse a las Xiao-Bijin, que habían querido adueñarse de mí de esa manera. Era tan improbable como que cayera un meteorito del cielo. Si eso era cierto, tal vez podría dejar atrás lo del pasado. Más bien, si los consideraba como víctimas era extraño, pero sentí desde lo más profundo de mi corazón cierta compasión hacia alguien a quien antes tanto había odiado. Gran herida, misma preparatoria, Sano murmuraba mientras reflexionaba, lo que me hizo volver a la realidad. ¿Sucede algo? No, es solo, un poco. Me estaba mirando de arriba abajo, como examinándome. Era incómodo, como si estuviera evaluándome. Y luego, no sé qué pensó, pero me lanzó una mirada inquisitiva. ¿Acaso, el tipo que fue atropellado por un camión frente a la preparatoria durante la graduación, eres tú, Irilla? No esperaba que lo recordara, así que me sorprendí. Sí, pero ¿qué pasa con eso? Entonces, la mirada de Sano se volvió fría, como un viento helado de pleno invierno. Tiseach, ya entiendo. Finalmente, todo tiene sentido, fuiste tú. El tono de Sano cambió claramente. Un escalofrío recorrió mi espalda y sus ojos, fijos en mí, estaban llenos de desprecio y odio como un torbellino. La hostilidad abierta se dirigía directamente hacia mí, y una gota de sudor resbaló por mi frente. Al verme así, Sano me miró con una mezcla de exasperación y desaprobación. ¿No te das cuenta de lo miserable que ha sido tu comportamiento? No entiendo a qué te refieres. Respondí con desconcierto a su pregunta que no lograba captar del todo. ¿Quieres que te lo diga de manera simple? Libera a todas, a las Xiao-Bijin, maldito idiota. Fue una frase que me abrió los ojos.
Seguro debía tener una expresión completamente tonta en la cara. Y retractándome de lo dicho antes, no era cuestión de alguna fuerza coercitiva del mundo, ni nada de eso. Este tipo simplemente era alguien molesto, aunque, honestamente, no entendía bien por qué me odiaba tanto. Más bien, debería estarle agradecido. Siempre me ha dado curiosidad. ¿Por qué nadie responde a mis mensajes? ¿Sabes cuál es mi relación con ellas, verdad? Si fuimos a la misma preparatoria. Bueno, se decía bastante en la escuela que las Seo-Bijin estaban enamoradas del protagonista, genérico, Yuto Sano. De hecho, sería raro no saberlo. Ja, tú, eres de lo peor. Incluso yo empezaba a perder la paciencia. No me gustaba que me dijeran lo que quisieran sin medida. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso estás insinuando que me accidenté a propósito solo para que las Seo-Bijin me cuidaran? No te estoy culpando por haberte accidentado. Eso es una desgracia, lo lamento, pero hizo un gesto exageradamente molesto de Namu Namu, lo cual solo logró irritarme más, mientras me miraba con ojos penetrantes. Lo que no puedo perdonar es tu actitud disfrutando de la situación actual, maldito idiota. Sus palabras tenían el peso típico de un protagonista, pero eso solo aumentó mi enojo. Retire lo que dijiste, no hay manera de que alguien disfrute estando en este estado, ya basta. ¿De veras? Por dentro estás feliz de que todas las Seo-Bijin se preocupen por ti, ¿no es así? Te dije que no me hables más. Pensando que no valía la pena continuar, intenté mover la silla de ruedas con la mano izquierda. Sin embargo, en el siguiente instante, alguien agarró con fuerza el apoyabrazos, me volteé para mirar a Sano, y él también me miraba fijamente. Satsuki y las demás son amables, así que no podían dejarte después de verte accidentado. Por eso actúan de manera tan delicada. ¿Que tiene de malo que te diga maldito idiota por aprovecharte de esa buena voluntad? Eso es. Yo salvé a Satsuki y a las demás como su benefactor. Tú eres odiado por todas las Seo-Bijin. Derrotar a Yuto Sano en un argumento habría sido fácil. De hecho, habría tenido suficiente material para pasar todo un día explicando lo patético que soy. Y, sin embargo, ninguna réplica salía de mi boca. Las palabras de Sanolo de que estoy aprovechándome de su buena voluntad se clavaron en mi corazón como un cuchillo. Yo dejo que ellas hagan lo que quieran hasta que su culpa desaparezca, pero realmente lo hago. Por esa actitud tan noble, si de verdad quisiera resistirme, podría haberlo hecho sin problemas. Lo de, porque caerían en la oscuridad, no es una razón de las heroínas, sino una interpretación conveniente mía para poder estar con ellas. En realidad, ¿no será que solo estoy disfrutando de esta situación porque puedo tener a las heroínas a mi antojo? Mis pensamientos más oscuros, que no quería admitir, comenzaron a desbordarse, y una opresión en el pecho me hizo sentir como si alguien me agarrara el corazón. De repente volví a la realidad y Sano me miraba con ojos llenos de desprecio. Así que si eras consciente, qué hombre tan sucio, Enemo. No era mi intención. Ellas, Satsuki y las demás, deberían disfrutar de una vida universitaria color de rosa, pero han sido molestadas por un parásito que se aprovecha de la buena voluntad de los demás. ¿No se te ocurre liberarlas? Esas palabras directas se clavaban en mi pecho como cuchillas. Quería negarlo, quería responder, pero cualquier intento de justificarme se perdió, arrastrado por las emociones oscuras que bullían dentro de mí. Ni yo quiero decir cosas así. Sano soltó un suspiro corto y suave. Es solo que, cuando pienso en Satsuki y las demás, siento que asumir el papel de villano es mi responsabilidad. Sano. Al darme cuenta de que no me estaba reprochando solo por ira, mi corazón se apretó aún más. Solo necesito que digas una palabra, que ya está bien. Tan difícil es. Eso es. Aunque sea su salvador, no tengo derecho a encadenarlas de por vida. Ellas tienen su propia vida. Si no es así, todo lo que hice para proteger su futuro no tendría sentido. Si las vidas que salvé terminan encerradas en una prisión, entonces terminaría siendo igual que los que crearon este mundo. Pero mi naturaleza fea y egoísta se niega a liberarlas. No quiero volver a estar solo. Un deseo egoísta y centrado en mí mismo. Cuando se formó en mi cabeza, me sentí patético. Si solo puedo conectarme con la gente haciéndolas sentir culpables, tal vez habría sido mejor. Morir. En ese momento mi cabeza se agachó sola y mi corazón se hundió en la oscuridad. Eché un vistazo a la expresión de Sano, que hablaba con desprecio y sarcasmo, pero ya no me importaba.
¿qué crees que estás haciendo? Diamante negro naipes. La mirada gélida y penetrante de Reine atravesó a Sano. A pesar de eso, Sano no dudó ni un segundo y le devolvió una sonrisa tranquila. Ha pasado como un mes, ¿has estado bien? Oye. Reine ignoró a Sano y se puso a mi altura. Me sentí tan patético al recordar mi estado de hace un momento que desvié la mirada, pero Reine sonrió como si estuviera viendo a un niño con el que no se puede hacer nada. Perdón, Setouchi, me retrasé un poco. No, está bien, más bien, no hace falta que digas más. Reine dijo eso mientras colocaba suavemente su mano sobre mis labios. Me alegra que cuides tanto de nosotras, Setouchi, pero, si pensara que todo eso se basa únicamente en tu culpa hacia nosotras, me entristecería un poco. Reine bajó apenas la mirada. Sin embargo, pronto volvió a su expresión fría y elegante, y en silencio agarró el asa de mi silla de ruedas. Vamos a almorzar. Shino dijo que quería comer ramen. Parece que quiere probar la comida sencilla de la gente común. Jaja, muy típica de Shino. La voz fría y firme de Reine ahora me parecía más cálida que cualquier otra cosa. Era extraño. La sensación de opresión que sentía antes se había suavizado, y me sentía aliviado. Reine empujaba mi silla de ruedas desde atrás. Normalmente me daría vergüenza y querría bajarme de inmediato, pero ahora me sentía muy seguro. Hace tiempo, Reine, ¿cómo has estado? Reine actuó como si la presencia de Sano nunca hubiera existido. Al acercarse a la puerta del aula, Satoshi-kun, perdona la espera. Satsuki chocó sonriente contra mi silla de ruedas, pero al levantar la mirada, su expresión cambió, completamente, ensombreciéndose. ¿Estás bien? ¿No se ha agravado tu herida? Me preocupo muchísimo porque no puedes hacer nada solo. Tranquila, tranquila, todo normal. En realidad, el hecho de que Satsuki se haya chocado conmigo hizo que doliera aún más. Yo también estaba preocupada. De verdad, no quiero que solo Satsuki-chan reciba un trato especial. Detrás de Satsuki, Suna y Shino se acercaron frunciendo los labios, pero sus voces ya carecían de emoción. Ya entiendo. Cuando Satsuki vio lo que estaba detrás de mí, sus ojos se volvieron completamente negros y su voz perdió toda inflexión. Satsuki. Sano llamó a Satsuki, pero ella no reaccionó a su voz y me miró fijamente con una sonrisa. Creo que Reine ya te habrá contado, pero parece que hay una tienda de ramen deliciosa fuera de la universidad, ¿verdad, Shino? Sí, vamos rápido. Quiero probar eso llamado máquina expendedora de boletos. Como siempre, toda una Oyou-sama. Oigan, esperen. Sano murmuraba mientras se balanceaba, pero parecía que las otras cuatro no le prestaban la menor atención. Más aún, cuando intenté mirar hacia atrás, formaron un muro que bloqueaba mi visión y comenzaron a empujar mi silla de ruedas. Diamante negro naipes, oigan. Era como si mis piernas tuvieran plomo, no podía moverme en absoluto. Extendía las manos, pero no podía alcanzar lo que necesitaba. Era como un espejismo que se alejaba. Esperen, tengo un montón de cosas que quiero preguntar. Les hablé, pero fue como empujar una cortina, sin la menor reacción. Shino, ¿sabes siquiera qué es el ramen? Una pregunta tonta. ¿Qué crees que soy? Eres una Oyou-sama curiosa y alborotadora. Me pregunto si esto cabe en tu estómago. Si no es suficiente, dámelo a mí. Tengo hambre, ¿verdad, Satoshi-kun? Bueno, sí, supongo. ¿No eres tú? Cuando nuestros ojos se cruzaron, de inmediato se formó un muro y dejamos de mirarnos. De los 5 que iban adelante, solo Irilla parecía reconocerme. Irónicamente, eso me confirmaba que las otras 4 no eran un espejismo. Oigan, ya basta, escuchen lo que tengo que decir. Finalmente, mi cuerpo y mi mente coincidieron y empecé a perseguirlos. Era un reencuentro, después de mucho tiempo, pero me irritaba un poco que las 4 ni siquiera me miraran. Aún así, me esforcé por mantener la calma. Entonces, yo te voy a dar de comer. ¿Eso no es un poco injusto? Oye, Satoshi-kun, si intentas comer ramen con la mano que no usas, va a saltar todo, así que yo te ayudaré. Si hay una chica alborotadora como Satsuki cerca, tu apetito se va a ver reducido, ¿verdad? Setouchi, yo no tengo tanta hambre, así que me encargaré de ti. Ustedes disfruten del ramen, tranquilamente. ¿Eso no es un poco injusto? Reine-san, ¿no se supone que soy yo? No, con uno solo está bien. Oigan, deténganse. Mis 4, Sio Bijin, estaban peleando por otro hombre que no era yo, y lo peor es que parecían llevarse bien entre ellos.
Dejé mi confesión en pausa para darles tiempo de fortalecer su vínculo. Pero todo eso solo funcionaba porque yo estaba en el centro de ese círculo, no por otra persona. Impulsado por la frustración, ya no podía controlar mis emociones. ¿Por qué están cerca de alguien así? Ustedes, todas, me querían a mí, ignoraron mis mensajes. ¿Qué demonios está pasando? En un rincón del edificio de aulas casi vacío, las 4 finalmente se detuvieron frente al elevador. Jaja, finalmente se detuvieron. Solo el sonido de mi respiración llenaba el espacio. Las 4 que antes habían estado bulliciosas se quedaron quietas como si nada las moviera. No podía dejar pasar esta oportunidad. Oigan, si es muy difícil responder, solo asientan, denme una señal de SOS, pase lo que pase. La salvaré. Esto no era lo que ellas esperaban. Irilla había aprovechado su bondad mientras descubría alguna debilidad. De lo contrario, no habrían hecho algo así al hombre que les gusta. Sin embargo, cuando la lámpara llegó al segundo piso y la puerta se abrió, las 4 entraron al elevador con Irilla sin voltear ni una sola vez hacia mí. Esperen. No podía detenerme con esa idea, di un paso con fuerza y metí el pie en la rendille de la puerta que estaba a punto de cerrarse. La puerta se detuvo con un leve impacto y dejó de moverse, por completo. Ustedes, amables chicas como Satsuki, seguro que fueron obligadas, seguramente. Descubrió algún punto débil suyos, en realidad no quieren hacer esto, pero Setouchi Irilla las amenazó. Sus orejas se movieron levemente ante mis palabras. ¿Y tú, Irilla, di algo, maldito bastardo? Culpé a Irilla, cuya cara no podía ver gracias a Reine y Shinou, que seguían empujando la silla de ruedas hasta el final. Su silencio era cobarde y astuto. Oye, Satsuki, quizás mi súplica desesperada había llegado, porque Satsuki respondió con valentía. Así que Satsuki también había sido tratada mal por Irilla. Si ese era el caso, yo debía actuar de inmediato. Muérete, Soku. Antes de que pudiera reaccionar ante los ojos de Satsuki, oscuros como el ébano, y su voz fría, que cortaba como un cuchillo, la mano derecha de Satsuki se lanzó rápidamente desde la rendille abierta del elevador. Sus dedos delgados se cerraron sobre mi pecho, y la fuerza repentina me arrastró hacia adelante, sin darme tiempo a reaccionar. La mano de Satsuki no mostró duda alguna, intentando arrastrarme al interior del elevador. Un pequeño susurro de confusión y miedo escapó de mis labios, pero al mismo tiempo, Satsuki retiró su mano y, cruelmente, la puerta se cerró. Mi cabeza chocó con la puerta debido al impulso, un impacto sordo resonó en todo mi rostro, y el dolor me hizo fruncir el ceño mientras caía al suelo. Sangre fresca se elevó en el aire y tiñó el suelo. Cuando la puerta del elevador se abrió de nuevo, Satsuki me miraba con desprecio, como si yo fuera basura. Entre mi visión nublada, pude ver a Suna sonriendo mientras presionaba el botón de apertura y cierre. Irónicamente, gracias al dolor, mi cabeza se reinició casi de inmediato. ¿Qué? Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No solo Satsuki, sino también Shinou y Reine, me miraban con la misma expresión de desprecio. Despreciable, ¿quién te crees que eres para dirigirte así al salvador de nuestras vidas? Utilizándonos, diciendo que descubrió algún punto débil nuestro, basta de rebajar a nuestro. Setouchi, ¿qué estás diciendo exactamente? Suna. Podrías no decir mi nombre, me ensuciarías. La voz normalmente tranquila y amable de Suna se había quebrado, cargada de frialdad e ira. La máscara de sonrisa, que solía sanar a cualquiera, se había caído, su rostro era aterradoramente serio. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando realmente? Mi pensamiento y la realidad continuaban desconectados, y mi percepción no podía sentarse. Entonces, Satsuki se sentó frente a mí mientras caía, agarró mi cabello y me levantó hasta quedar a la misma altura que ella. Nuestros ojos se encontraron, pero los de Satsuki eran como un agujero negro. Después de jugar con nosotras tanto tiempo, ¿de verdad te atreves a hablarnos como si nada? Encima intentas herir el corazón de nuestro Satoshi-kun. Muere, 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 muérete. Illa. ¿Acaso la que está frente a mí ahora es Satsuki? Retrocedí para liberarme a la fuerza de la sujeción de Satsuki, y parte de mi cabello se arrancó, pero el miedo bloqueó mis sentidos y no pude sentir nada. Cuando Satsuki se levantó, la puerta comenzó a cerrarse sin piedad. No vuelvas a dirigirte a nosotras, jamás. Al terminar sus últimas palabras, las puertas del elevador se cerraron de golpe con un estruendo. Quedé completamente paralizado, con la mente en blanco.
La expresión llena de desprecio de Satsuki en ese momento quedó grabada vívidamente en mi memoria y no se borraba. Había una ira insondable y un frío implacable en esa mirada. Te mataré. Parecía que el movimiento de los labios de Satsuki decía exactamente eso. ¿Qué hice yo? En mi pecho se mezclaban el miedo, la confusión y diamante negro naipes, qué cansancio. ¿Pero por qué las clases universitarias son tan aburridas? Pensé que serían mucho más divertidas. No se puede evitar. Los sensas son profesionales de la investigación, no de la enseñanza. Para encontrar algo interesante, primero hay que acumular conocimiento. Pero, ¿qué pasa con esas personas que interrumpen la clase hablando? Es raro que alguien tome la clase en serio, ¿sabes? Hay demasiados monitos buscando ligue, y me tiene harta. Yo los callé con un simple, tengo novio, punto. ¿Eso no es hacer trampa? Ah, eso no estaba prohibido en el pacto CIO, punto. Eres un genio haciendo cosas a escondidas, Reine-san. Yo también lo haré la próxima vez. Eran las 6 p.m. Tras acompañar a Satsuki, que tuvo clases hasta la 5:00, ya había llegado este momento. Una brisa agradable soplaba en la plaza frente a la estación más cercana, mientras los pétalos de cerezo caían flotando en los rostros de las personas que salían constantemente por las puertas del torniquete. Se veía, entre el cansancio, un aire de liberación. Era viernes. Saber que mañana era día libre hacía que la expresión de la gente se iluminara. Nosotros no éramos la excepción. Aún así, después de todo lo que pasó hace un momento, ¿cómo pueden hablar con tanta naturalidad? Recordé lo ocurrido en el elevador. Me quedé boquiabierto al ver cuánto podían llegar a odiar al protagonista las heroínas de Lode, a quienes no logré subirles el nivel de simpatía. En un juego, las heroínas con las que no termina se van al final mortal, así que, de cierto modo, parecía como ver un trasfondo secreto. Pero al final, cuando Sano fue golpeado, las expresiones de las 4 eran tan aterradoras que casi me sentí invisible en el aire. Lo más aterrador fue que, a pesar de todo lo que había pasado, cuando llegó el momento de comer ramen, todo siguió como si nada. ¿Estaba sangrando? Bueno, quizás ese no sea el punto importante. Caminábamos los 5 a lo largo de las vías del tren. En la quietud, solo se escuchaban débilmente las voces de las 4 y el sonido de las ruedas de mi silla de ruedas. No había nadie más a nuestro alrededor. De repente, a lo lejos, comenzó a sonar el chirrido del cruce ferroviario y el aire vibró con el sonido. Tras eso, el estruendo de un tren cortó el viento mientras se acercaba, haciendo temblar las vías, y pasó justo a nuestro lado. La luz que entraba por las ventanas nos iluminaba intermitentemente, y cuando el ruido y la vibración se alejaron, la quietud volvió a dominar. Era como si el mundo se hubiera arreglado todo para mí. Oye, Satsuki, ¿qué pasa, Satoshi-kun? Quiero decirles algo a todas, así que, ¿puedes girar mi silla de ruedas para que me dé la vuelta? Entendido. Con destreza, Satsuki giró la silla, y ahora me encontraba frente a las 4. Me esperaban con expresiones extrañadas, atentas a lo que iba a decir. Decir, no es nada, y convertirlo en una anécdota graciosa, podía haber sido mi última oportunidad. Podía reírme de lo que dijo Sano y desviar la atención de mis verdaderos sentimientos, prolongando un día más esta vida que ahora tenía. Pero, ya no necesitan cuidarme. Vivan cada quien como quiera. Gracias por todo hasta ahora. Mostré la sonrisa más completa que pude y luego, con la cabeza inclinada hasta las rodillas, expresé mis palabras de gratitud con todo mi corazón. Ya no nos necesitas, no nos quieres. Con una voz que parecía a punto de sumirse en la oscuridad, Satsuki me preguntó. Al levantar la vista, noté que el brillo en los ojos de todas había desaparecido. No podía dejarme consumir por esto ahora. Eso no es cierto. Me alegra que estén conmigo, y si fuera posible, quisiera que siempre estuvieran a mi lado. Entonces, ¿por qué? Respiré hondo. No podía darle forma a mis palabras. Me dolía. No quería decirlo. Pero no podía quedarme paralizado aquí. Yo odio a los que deforman la vida de los demás por conveniencia propia, y aún así, yo, el peor de todos, que quedé atrapado en ese rol, hermoso y absoluto, de salvador de vidas, poniendo un collar que nadie podía quitar, ni siquiera yo mismo, a todos ustedes, y aún así, soy yo quien menos puede perdonarse a sí mismo. Por eso, ya está bien. De ahora en adelante, haré todo por mi cuenta. No tienen por qué sentirse culpables. Olvídenme y vivan como quieran. Por favor,
libérense ya. Volví a inclinar la cabeza. Al final, esto también era por mi propio bien. No quería seguir atormentado por la culpa de haber distorsionado la vida de las demás. Quería terminar siendo el héroe que salvó a las chicas. Rey me dijo que no estaban a mi lado solo por culpa o remordimiento, pero al final, prioricé mi propio ego, un deseo egoísta y unilateral. Estaba ignorando por completo los sentimientos de ellas, que probablemente sentían más culpa que yo. Eres muy considerado, Satoshi-kun. No es así. Creo que soy un desastre. Entonces, un leve suspiro acompañado de una sonrisa escapó de sus labios. Es un deseo que viene de ti, Satoshi-kun. Quisiera poder cumplirlo, pero, de verdad, lo siento. Eso es algo que no podemos concederte. ¿Por qué? Levanté la vista para preguntar a Satsuki, que no parecía escucharme, y mi mirada se centró en sus manos. No podemos soportar verte lastimarte más, así que nosotras, y yo, vamos a confesarnos. No, porque, tienes eso. Era mi único hábito durante la preparatoria, mi diario. La portada estaba descolorida, las esquinas desgastadas y suaves, redondeadas por mis manos a lo largo de los años. Pensé que lo había perdido para siempre, pero al parecer Satsuki lo había guardado. Una avalancha de preguntas quería salir de mi cabeza. Al verme así, Satsuki sonrió con cierta incomodidad. Perdón, Satoshi-kun. El día que tuviste el accidente, me tomé la libertad de recuperarlo. Leí su contenido. Sobre la fuerza coercitiva del mundo, sobre ti, Saion-ji Satsuki. Todo lo supe. Al mirar a Shinou, Suna y Reine, parecía que ellas también conocían lo que había escrito en mi diario, igual que Satsuki. Satsuki hojeaba mi diario, con cariño y comenzó a hablar con voz suave. Satoshi-kun, tú siempre nos has protegido, nos has apoyado todo este tiempo, todo, tú solo. Entre sollozos, murmuraba palabras como si acariciara joyas. Pero, perdón, nosotras, no recordábamos nada, hasta que leímos tu diario, ni siquiera sabíamos que te llamabas Setouchi Iriya. A pesar de que siempre nos ayudaste, seguimos creyendo que era otra persona. Eso es de lo peor, ¿verdad? No era culpa de ellas. Era por la fuerza coercitiva del mundo. Por eso no podía reprochárselas. Aún así, las palabras se atoraban en mi garganta y no lograban tomar forma. Lo que nos diste, lo que nos hiciste, fue amor desinteresado realmente. ¿Qué sentimiento tan cruel, tan triste, tan inútil? Sus hombros temblaban y las lágrimas que no podía contener resbalaban por sus mejillas. Pero, lo supimos quién nos estaba salvando. Satoshi-kun. Su voz entrecortada temblaba, pero Satsuki me miraba con una intensidad afilada y firme. Aunque te hayas quedado con ese cuerpo tan destrozado, nos has estado apoyando desde las sombras todo este tiempo, y ahora que lo sabemos, no podemos simplemente olvidarte y seguir viviendo tranquilamente. No nos subestimes. El eco de sus palabras sacudía la noche. No me digas que te olvide, ya he olvidado todo hasta ahora, pero ¿qué más quieres que olvide? No podía detenerse. Los sentimientos de Satsuki fluían como un torrente incontrolable. Si nos hubieras pedido que te diéramos nuestro cuerpo, lo habríamos hecho, y si me dices que me mate, con gusto lo haría ahora mismo. Un instante de silencio. Entonces, Satsuki, como a punto de derrumbarse, exhaló sus palabras temblorosas. Por favor, no digas cosas que rebajen tu propio valor, no te digas que eres de lo peor. Tú eres para nosotras un héroe irreemplazable, un verdadero héroe y alguien a quien amamos mucho. Las lágrimas que mojaban sus mejillas brillaban bajo la luz de la luna. Las tres chicas junto a Satsuki también me miraban en silencio, pero con la misma determinación compartida, reflejada en sus ojos. Perdí las palabras. Dejé que mi cuerpo tambaleante se recostara en la silla y bajé la cabeza, profundamente. En mi vida pasada, siendo un inútil, no tenía un lugar. El hielo pegado a mi pecho parecía derretirse lentamente. Cuando reencarné, pensé en vivir con esfuerzo, por mi familia que me dio la vida, tratando de ser un hijo del que pudieran sentirse orgullosos, aunque sea un poco. Pero, después de todo, sigo siendo un reencarnado. No soy el verdadero Setouchi Iriya. Al final, fui considerado repulsivo, despreciado, y una vez más me quedé solo. Si no hay nadie que realmente me necesite, decidí vivir solo y me resigné a eso. Pero, recordé, quién soy, que soy, Setouchi Iriya, y a partir de ahí, todo cambió. Vivir para no morir,
fue lo que definió mis 3 años. No importa cuánto me esforzara, él me robaba los logros. Incluso si vivía solo para servir al protagonista, me preguntaba si esa vida tenía algún sentido, siempre lo pensé. Cada vez que Yuto Sano se acercaba a las heroínas, sentía al mismo tiempo alivio y vacío en el pecho. Con el tiempo, adquirí la habilidad de asumirlo como un simple trabajo. Cuando se decidió el final malo y ya no había vuelta atrás, odiaba la idea de morir sin poder salvar a nadie. Por eso, al menos quería dejar prueba de que viví en lo de, así que decidí vengarme involucrando a todos. Estuve solo, completamente solo, siempre. Fue doloroso, luchaba sin que nadie lo supiera y me preguntaba si mis días sin recompensa tenían algún sentido. Pensé que, si moría, todo ese dolor desaparecería. Incluso había momentos en que creía que morir sería un alivio, pero, en realidad, quería que lo supieran. Quería que alguien valorara mi vida. Todos los días me sentía a punto de ser aplastado. No importaba cuánto me esforzara, aunque terminara en un final malo, al menos. Fue en ese momento, de repente, una cálida suavidad tocó todo mi cuerpo. Esa calidez se intensificó, envolviéndome, con fuerza y ternura. Ya, está bien, Satoshi-kun, ya hiciste suficiente esfuerzo. La voz de Satsuki caló hasta lo más profundo de mi corazón. Así que, ahora, déjanos a nosotras salvarte y atar nuestra vida a ti con amor. Atar con amor, no con culpa. ¿Realmente está bien? ¿Está bien imponerles algo tan egoísta y conveniente para mí? ¿Está realmente bien hacer algo así? Mi voz, como preguntando, estaba ronca, pero, por supuesto, desde un principio estaba preparada para esto. Una voz firme, sin titubeos. Yo también, así que ánimos. Una voz cálida y amable. Yo puedo seguir viviendo hasta ahora gracias a ti. Aunque temblaba, esas palabras quedaron grabadas con firmeza en mi pecho. Gracias por todo hasta ahora. Eran las palabras que siempre había deseado escuchar. Palabras que, en lo más profundo de mi corazón, había deseado una y otra vez. En el instante en que llegaron a mis oídos, mi pecho se llenó de calor, y al siguiente instante, las lágrimas empezaron a rodar. Intenté contenerlas, pero no había manera. Unos sollozos escapaban desde lo más profundo de mi garganta. Decir que me siento recompensado no sería suficiente. ¿Cuánto sufrimiento he cargado en mi interior? ¿Cuánta impotencia y vacío he soportado, enfrentando la soledad? Gracias, debería ser yo quien lo diga. Diamante Negro naipes un poco más adelante, a lo largo de las vías desde la estación, hay un pequeño parque. En ese espacio rodeado de setos, solo hay un banco viejo y un tobogán con forma de elefante. Ni risas de niños, ni el canto de los insectos. Solo la luna, flotando en el cielo nocturno, parecía observarnos desde lo alto. Era como si la luna nos estuviera observando desde lo alto del cielo, como en una jornada de puertas abiertas desde arriba, silenciosa, cálida, cuidándonos, y de alguna forma, eso me hacía sentir extrañamente avergonzado. Después de todo, hasta hace un momento, los 5 nos habíamos enfrentado abiertamente a nuestros sentimientos. Cada uno había llorado, gritado, y finalmente nuestros corazones se habían conectado. Entonces, Satoshi-kun, la voz de Satsuki cortó ese silencio. Entre todas nosotras, ¿quién crees que es tu favorita? La pregunta fue tan repentina que mi voz se quebró. En tu diario, escribiste que cada una de nosotras es tu favorita en él, pero nunca supe. ¿Cuál es la verdadera elegida, sabes? Como era de esperarse, las 4 comenzaron a hojear mi diario, con rapidez. Por favor, detente, Satsuki. Hace un momento, estaba tan arrastrado por la marea de emociones que no sentí vergüenza alguna, pero ahora, en esta situación calmada, que leyeran ese contenido era realmente humillante. Devuélvemelo, o sea, por favor, ya no lo leas. Me apresuré a extender la mano, pero no llegaba. Intenté inclinarme hacia adelante y estirar el brazo izquierdo, pero la distancia de apenas unos centímetros parecía imposible de salvar. Las 4 estaban completamente concentradas en el contenido del diario, como si estuvieran desnudando mi corazón, y eso me hacía sentir vergüenza y humillación. Satoshi-kun, escribes un montón de veces que me encuentras linda. Sí, yo también, qué alegría. En tu diario dices varias veces que yo, Reine, es hermosa. Claro, no es sorpresa. Fufu, no puedes ocultar tu alegría. Por cierto, Satoshi-san, ¿no te parece que hay muchas veces que me describes como la única pervertida? Esto ya era
sin duda, un infierno que leyeran en voz alta la carta de amor que yo mismo había escrito. Solo podía cubrirme la cara mientras ellas, alrededor mío, se emocionaban sobre mi cabeza. Ya, por favor, deténganse. Solté un pequeño y miserable grito, apenas audible, pero nadie lo recibió. Sin embargo, eso aún era solo la introducción. Pero, al final del día, Satoshi-kun, la que más te gusta soy yo, ¿verdad? El aire se congeló de golpe. La brisa nocturna, que hasta hace un momento soplaba con suavidad, se detuvo. Aunque la hierba seguía meciéndose con el viento, alrededor nuestro parecía que el tiempo se había detenido. Satsuki-chan, mira bien, no es que yo soy la que más aparece en su diario. Suna, no digas tonterías, está claro que Setouchi está obsesionado conmigo. Fufu, chicas, están ciegas. La que recibe más miradas sexuales soy yo. El choque de chispas era real. Aunque debería sentirse como primavera, el sudor frío me recorría la frente. Pelear no es bueno, ¿saben? Reuniendo todo el valor que pude, me interpuse entre las cuatro. Pero las chicas, mirándome desde arriba, con una sonrisa en los labios, tenían un brillo extraño en sus ojos. Oye, Satoshi-kun, dinos quién es la que más te gusta. No, primero que nada, ya sabemos que nos amas a todas, así que deja de dar tantas vueltas. Sí, la salida ya estaba cerrada. Yo, aunque digas, ¿quién? Es que yo, a todas, las quiero. Logré articular las palabras, pero no podía detener cómo me ardía la cara. Nunca pensé que confesar mis sentimientos directamente frente a ellas fuera tan vergonzoso. Eso por ahora no importa. Ese sí, eso es. Dices que me quieres a mí. Reine-san, cálmate. Satoshi-san, después prepárate. ¿Prepararme para qué? Las cuatro se acercaron, cada una con las mejillas sonrojadas, rodeándome, la cara tan cerca, la distancia tan corta, la presión era enorme. De alguna forma, solo respirar ya era un esfuerzo. Bueno, da igual, más o menos sabía que esto iba a pasar. Satsuki suspiró, su gesto era medio resignado, pero a la vez parecía disfrutarlo. Luego, Satsuki se puso frente a mí, me miró fijamente y dijo, Satoshi-kun, ¿recuerda bien esto? Sí. En el instante en que pronunció esas palabras, el aire cambió. Nosotras cuatro ya somos tuyas. Solo que, los ojos de Satsuki se estrecharon ligeramente, sus mejillas se sonrojaron suavemente, y en su mirada se reflejaba un brillo sensual y extraño que me hizo estremecer. Como mujer, como tu mujer, Satoshi-kun, hay una cosa en la que no voy a ceder y es ser la número uno. En ese instante, las otras tres también mostraron, detrás de sus expresiones suaves, una voluntad, afilada como cuchillas. Así que, a partir de ahora, voy a ir en serio para quedarme con el primer lugar, ¿entendido? No era broma, estaba totalmente seria. Todas mostraban la mirada de una mujer completamente decidida. Yo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, solo pude responder con voz temblorosa. Sé amable, por favor.